Ok, sean todos bienvenidos. Primeramente, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta clase correspondiente a la unidad 2 que habla sobre la naturaleza del cemento. Específicamente en la clase de hoy vamos a estar viendo el tema número 2 de esta unidad, acorde a lo que son las propiedades o características del cemento. Comenzando entonces el contenido de este tema, de las características y o propiedades químicas del cemento, vamos a ver lo que son la composición química del cemento Portland, las funciones de los componentes primarios, de los componentes secundarios, la influencia de estos componentes. Vamos a estar viendo lo que es la microscopia del cemento, que vemos cuando colocamos una porción de ese cemento dentro de un microscopio. Vamos a ver lo que son los cementos API, la clasificación de los cementos API, propiedades físicas de los cementos API y las recomendaciones para los cementos API. Recuerden que el cemento Portland es el cemento que se utiliza comúnmente dentro de lo que es el ámbito de la construcción, mientras que ya los cementos API, estos sí van a ser cementos especiales que van a ser direccionados para lo que es la cementación de los pozos petroleros. El cemento Portland, este cemento no es un compuesto químico simple, sino que es una mezcla de muchos compuestos. Así como lo vimos la clase pasada, este cemento está compuesto principalmente por dos componentes primarios, los cuales conforman el 90% o más del peso. Estos son el silicato tricálcico, el silicato dicálcico, el aluminato tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico. Estos son los componentes primarios de ese cemento Portland. Nosotros vimos la clase pasada todo el proceso de manufactura y pudimos ver que durante el proceso de manufactura, el proceso de cocción, se van generando todos estos compuestos que a la final van a ser los compuestos principales del cemento Portland. Recuerden que estos cuatro compuestos van a ocupar el 90% o más de la composición del cemento, pendiente con eso. Además de estos componentes, hay otros que son conocidos como los componentes secundarios, que desempeñan papeles importantes en el proceso de hidratación. Estos son el magnesio, el anhídrido sulfúrico, la cal libre, la alcalis y los residuos insolubles. Con respecto a lo que es la función de los componentes primarios, nosotros vamos a ver el silicato tricálcico. Este es un componente de mayor concentración y es el responsable de una resistencia temprana. Se aproxima o los estudios han dado que va desde un día a 28 días. El silicato dicálcico es el componente responsable de la baja hidratación del ambiente y esto hace que desarrolle su resistencia a largo plazo. El aluminato tricálcico es el responsable de proporcionar una hidratación rápida al cemento y es el componente que controla el fraguado y el tiempo del mismo. Protege el cemento del ataque de los sulfatos. Y por último, dentro de los componentes primarios, es el ferroaluminato tetracálcico. Es el componente que da color al cemento. Proporciona bajo calor de hidratación. Ahora vamos a ver lo que son las funciones de los componentes secundarios. Dentro de los componentes secundarios ya nosotros hablamos de que estaba el magnesio. El magnesio en el clínker cumple un papel importante como aportador de la fase líquida. En exceso puede dar lugar a una expansión en el cemento y en el fraguado. Vamos a dar unos minutos acá para confirmar si todavía se está transmitiendo, porque hay muchas fluctuaciones a nivel de la conexión y interrumpe la conexión, pero todavía estamos transmitiendo. Okay. Hablábamos del magnesio, ahora vamos a hablar del anhídrido sulfúrico.
Este proviene del yeso y es agregado para que el cemento tenga un fraguado adecuado. La dosificación se establece en valores adecuados. Recuerden que en la primera clase, cuando nosotros hablábamos de la dosificación del yeso, uno debía de estar muy pendiente, muy atento sobre los niveles de dosificación que se deben de agregar al cemento o al clinker, a ese producto que sale de ese horno. Con respecto a la cal libre, es nociva, pues da origen a expansiones, hinchamientos y agrietamientos en el cemento. Con respecto al álcalis, no deben exceder ciertas dosis, ya que pueden dar lugar a expansión en el cemento. Las pérdidas por ignición, esto es una medida de la meteorización del cemento. Si esta es grande, significa que el cemento se hidrata, con lo que cierta parte de los constituyentes hidráulicos pierden su eficiencia. Recuerden que nosotros debemos de aportar un cemento con alta eficiencia, con alta calidad. Por eso la pérdida por ignición es un valor que en el momento en que se está procesando, se está haciendo este tipo de cemento, se debe de tener muy en cuenta esta medida, este valor. Con respecto a los residuos insolubles, son pequeñas porciones de la materia prima del cemento que por naturaleza y constitución física pueden reaccionar durante la cocción. Influencia de los componentes. Con respecto, vamos a ver las propiedades que nosotros podemos conseguir y cómo controlar. Con respecto a la alta resistencia a la compresión, debemos de ¿qué? De incrementar el silicato tricálcico y en el proceso de la molienda debemos de obtener un producto con la mayor fineza posible, una molienda más fina, para poder controlar la propiedad del cemento de la alta resistencia a la compresión. Mejor retardación, debemos de controlar el silicato tricálcico y el aluminato tricálcico. Debemos de controlar la dosificación de estos dos químicos, de estos dos componentes en el cemento para poder mejorar la retardación. Bajo calor de hidratación, debemos delimitar el contenido del silicato tricálcico y del aluminato tricálcico. Resistencia al ataque de los sulfatos. Debemos delimitar el contenido de aluminato tricálcico. Microscopia del cemento Portland. Cuando el clinker, hablamos de clinker, el producto del horno que se muele para fabricar el cemento Portland. Recuerden que en la clase pasada nosotros veíamos que el producto base es el clinker. Cuando se le coloca la dosificación de yeso, es que se crea lo que nosotros llamamos comúnmente como cemento o cemento Portland. Cuando el clinker se examina a nivel del microscopio, la mayoría de los compuestos individuales del cemento se pueden identificar por medio de este y se puede determinar su cantidad. Sin embargo, los granos más pequeños evaden la detección visual. El diámetro promedio de una partícula de cemento típica es de aproximadamente 10 micras o una centésima de milímetro. Si todas las partículas de cemento fueran las de promedio, el cemento Portland contendría aproximadamente 298 mil millones de granos por cada kilogramo. Pero de hecho existen unos 15 billones de partículas debido al alto rango de tamaño de sus partículas. Ahora sí, vamos a entrar en lo que a nosotros como ingenieros de petróleo nos interesa, que son los cementos API. El cemento API, estos son cementos de pozos petroleros manufacturados en la misma forma esencial como los cementos Portland y de los ingredientes, pero en proporciones diferentes de refinamiento. Es decir, que todo el proceso que nosotros vimos la clase pasada
con respecto a la manufactura, al proceso de formación de ese cemento Portland, básicamente, a nivel de esencia, es el mismo proceso que se lleva a cabo para producir los cementos API. Con respecto a la clasificación de estos cementos API, nosotros vamos a tener los clase A, van de 0 a 6.000 pies. Estos no tienen requerimientos especiales y equivale al clase 1 o al clase A de la construcción. Con respecto a los clase B, tienen menor cantidad de silicato tricálcico que el clase A. Con respecto al clase C, es útil cuando se requiere alta resistencia inicial. Tiene alto contenido de silicato tricálcico. La clase D o el cemento API clase D va de 6.000 pies a 10.000 pies y se recomienda en condiciones de presión y de temperatura de moderadas a altas. El clase E va de 10.000 a 14.000 pies. Este tipo de cemento se recomienda en condiciones de presión y de temperatura altas. Los clase F van de 10.000 a 14.000 pies y se recomienda en condiciones extremas a alta temperatura. Los cementos API de clase G y clase H se utilizan mayormente de 0 a 8.000 pies. Entonces, bueno, más adelante nosotros les voy a presentar una tabla sobre los requerimientos de cada uno de los cementos, pero aquí básicamente les doy un resumen de cada clase. Estos cementos están desarrollados para ser utilizados con aditivos. Cuando la próxima clase nosotros vamos a ver los aditivos que se acompañan en esa mezcla de la lechada, que recuerden que en la primera clase nosotros hablábamos que la lechada estaba compuesta de agua, cemento y aditivos. Los aditivos los vamos a ver la clase que viene. Vamos a ver cada uno de los tipos de aditivos que nosotros podemos utilizar para los diseños de lechada y para qué nos va a servir cada aditivo. Entonces vamos a conseguir unos que van a ser los aceleradores y otros que pueden ser retardadores. Estos no son los únicos tipos de aditivos que ustedes pueden conseguir. Hay otras clases de aditivos más que lo veremos en la próxima clase. Pero en este específico cemento nosotros vamos a utilizar aditivos, aceleradores y retardadores para cubrir un amplio rango de temperatura. No se debe de regar glicol ni acetato durante la manufactura de estos tipos de cemento, de los clases G y los clases H. Solamente se debe de agregar lo que es la dosificación de yeso y agua. Químicamente, hablando desde el punto de vista químico, los cementos clase G y los cementos clase H son parecidos. La diferencia está en el tamaño de las partículas o del grano que conforma este cemento. Específicamente en los cementos clase H es más grande el tamaño de partícula debido o por su evidencia de menor requerimiento de agua. Acá yo le coloco una tabla, donde en resumida cuenta, de manera resumida, yo les coloco las clases de estos cementos API con la fase de composición química. Recordemos que, como lo hablamos ahorita cuando definíamos el cemento API, la manera de procesar y de manufacturar el cemento Portland y el cemento API, su esencia es la misma. Ellos deben de tener estos mismos 4 componentes primarios que son el silicato tricálcico, el aluminato tetracálcico y el ferroaluminato tetracálcico. Estos 4 componentes deben de poseer tanto el cemento Portland como el cemento API. Por eso yo acá les coloco a nivel de la tabla, en base a cada una de sus clases, su composición con respecto a la cantidad a nivel de porcentaje que los cementos en base a su clase posee de cada uno de estos 4 componentes primarios. Vamos a dar un pequeño ejemplo. El clase A. Del silicato tricálcico, ellos tienen un 45%. Del silicato dicálcico
tiene un 27%. Del aluminato tricálcico, perdón, tiene un 11%. Y del ferroaluminato tetracálcico tiene un 8%. Y les doy la fineza típica que viene expresada en centímetros cuadrados por cada gramo. Es decir, que para los cementos clase A, este tiene una fineza típica de 1600 centímetros cuadrados por cada gramo que compone a este cemento tipo API de la clase A. Y así sucesivamente, cada una de las clases ustedes las tienen acá con el porcentaje del componente químico que estos lo componen, valga la redundancia. Si ustedes suman cada uno de estos porcentajes por cada una de las clases, ustedes van a ver que poseen entre el 90 o mayor del 90% del peso total del cemento en base a cada una de las clases, cumpliendo lo que es la definición base de lo que es un cemento. Propiedades físicas de los cementos API. Acá también yo les resumo la información en una tabla con respecto a las propiedades físicas de los cementos. Vamos a ver lo que es gravedad específica, promedio, área superficial, viene expresada en centímetros cuadrados por gramo, el peso por saco expresado en libras, el volumen bruto que viene expresado en pies cúbicos y el volumen absoluto en galones. Por ejemplo, los clases A y B poseen una gravedad específica promedio de 3.14. Los clases C igual de 3.14, los clases G y H 3.15 y la clase D y E 3.16. Con respecto al área superficial, los clases A y B varían entre 1500 a 1900 centímetros cuadrados por cada gramo. Y así sucesivamente con cada una de las clases. Por ejemplo, el peso por saco en cada una de las clases es el mismo, porque el tipo de la manera de cómo se distribuye el cemento, ya recordamos que en la clase pasada nosotros veíamos que era por sacos que pesaban 94 libras. El volumen bruto de cada una de las clases es 1 pies cúbico y el volumen absoluto expresado en galones en los clases A y los clases B de 3.6 galones. Igualmente los clases C, los clases G y H es 3.58 y los clases D y es 3.57. Por último, en esta clase de hoy vamos a ver lo que son las recomendaciones para los cementos API. Un punto importante para las siguientes unidades, para la hora que nosotros comencemos a diseñar lo que son las lechadas y los procesos de cementación en cada uno de los tipos de revestidores. Porque en base a esta tablita de requerimientos para los cementos API es que nosotros vamos a utilizar el tipo o la clase del cemento API a la hora de diseñar una lechada de cemento para una corrida de un revestidor en específico, porque eso va a depender de la profundidad, va a depender de la temperatura del yacimiento, va a depender de la densidad y va a depender del requerimiento de agua. Por ejemplo, los clase A van a tener un requerimiento de agua de 5,2 galones por cada saco. Es decir, que si nosotros vamos a utilizar, imagínense, 100 sacos de cemento, entonces para esos 100 sacos de cemento, ¿cuántos galones de agua yo voy a colocarle para poder crear la lechada de cemento que yo voy a inyectar al pozo? Y en base a la clase de ese cemento es que yo voy a tomar como base este requerimiento de agua para realizar mis cálculos. Con respecto a la densidad de los cementos clase A es de 15.6 para una profundidad desde 0 hasta 6.000 pies. Es decir, que para un pozo de 14.000 pies, yo no voy a utilizar un clase A, porque el requerimiento de esa clase no me permite a mí bajar un diseño de lechada con un cemento clase A, porque el requerimiento va desde 0 a 6.000 pies. Y con respecto a la temperatura, va a estar dentro de los parámetros de 80 grados centígrados a 170 grados centígrados. Por ejemplo, el clase E
es uno de los cementos que nosotros podemos utilizar hasta 14.000 pies de fondo, pues. Cuando uno perfora un pozo hasta 14.000 pies, a unas temperaturas altas, y vamos a necesitar 4,3 galones de agua por cada cemento que nosotros vayamos a colocar a nivel del diseño de la lechada. Cuando nosotros hagamos diseño de lechada, nosotros vamos a calcular el número de sacos de cemento que necesitamos para generar esa lechada y poder inyectar ese cemento y cementar ese revestidor. Entonces, en base a ese diseño, entonces nosotros podemos calcular cuántos galones de agua yo le debo de colocar a esa lechada para prepararla para luego inyectarla a nivel del pozo. Bueno, con esta pequeña tabla informativa, entonces damos como culminada la clase de hoy con este pequeño mensaje que dice de Alexander Graham Bell, cuando dicen, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Pero a menudo vemos tanto tiempo y con tanta tristeza la puerta que se cierra que no notamos otra que se ha abierto para nosotros. Frases de puerta de Alexander Graham Bell. Bueno, muchachos, esto es todo por la clase de hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud, estoy completamente a la orden. Ya quedaría un solo tema, que es el tema de aditivos, para luego entonces presentar el examen final del primer corte, que les recuerdo es un cuestionario el cual vale 20% para así totalizar el 30% del primer corte. Les recuerdo que ya hoy es 4 de mayo, son las 5 y 6 de la tarde, ya tienen menos de 2 días para realizar la entrega del primer trabajo, del trabajo de investigación de los fundamentos básicos de la perforación, el cual tiene una ponderación de 10%. Por lo tanto, pónganse al día para que no se les acumule el trabajo y las actividades con respecto a las materias. Bueno, cualquier cosa estoy a la orden. Quedamos entonces pendientes para la programación de la siguiente clase, que vamos a estar viendo los aditivos, los diferentes tipos de aditivos y su función a nivel de la lechada, a nivel de la cementación de pozo. Bueno, feliz tarde. Hasta luego.